Hola a todas, somos Pilar y Paula. Bienvenidas a La Elocuente, el podcast en que entrevistamos a escritoras sobre sus proyectos literarios. Antes de empezar, queremos dar las gracias a la librería Pérgamo, en donde estamos grabando los capítulos de esta temporada. Y hoy tenemos el placer de conversar con Sabina Urraca. Sabina es escritora, ha publicado las novelas Las niñas prodigio, Soñó con la chica que robaba un caballo, Cha Cha Cha. También es editora, editó la novela Panza de burro y la actual colección de Caballo de Troya. Hoy vamos a hablar sobre su cuarta novela, que está titulada como El celo y que está publicada por Alfaguara. Muchas gracias, Sabina. Nada, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. El celo narra la historia de la humana, que es una mujer que está en paro, vive en un bajo con poca luz natural y se mantiene con un dinero que tiene ahorrado y guardado en el techo. Su única compañía es la perra, una quiltra que se encontró de fiesta y por alguna razón que desconoce dejó que la siguiera hasta casa. Vomitó. Se Bueno, vomita, sí, en algún se momento vomita, vomita. vomita. En algunos momentos Lo vomitan tengo las dos. reciente, lo tengo reciente. Volvió a la ciudad hace poco, huyendo de una relación turbulenta y con más miedos que planes. Lo único que parece controlar esos temblores, esa sensación de alerta, son los ansiolíticos. Pero para que le renueve la receta deberá asistir a una terapia de grupo. Allí conocerá a Mecha y otras mujeres que han vivido relaciones de maltrato. Ese es un poco como el resumen de la novela. Queremos empezar, Sabina, esta charla hablando sobre algo central de la novela y lo que debe su título, el celo. Cuando la humana adopta a la perra, no tenía en cuenta de que en algún punto la cachorra tendría su primer celo. En el parque, con los demás perros y sobre todo con los demás dueños, se hace evidente que es un problema. La humana tiene que controlar ese instinto, comprarle unos calzones ridículos para que no manche y en un futuro probablemente esterilizarla. Es inevitable hacer un link con el propio cuerpo femenino de la humana, ¿no? La vergüenza que encierra y el control que quiere establecerse sobre este, como cuando de pequeña veía la tele mostrando la vulva mientras se comía las uñas de los pies y la abuela le cerraba las piernas, como si fuera algo que proteger, algo puro o algo maldito, depende de dónde se mire. Y nos preguntamos, ¿cómo tener un cuerpo que desea en un mundo que parece que se nos castiga por ello? Bueno, podemos hablar de este tema en general, Claro. ¿no? Para las mujeres, pero en concreto para la humana, en realidad, lo cierto es que es una persona que a lo largo de su infancia y su adolescencia, a pesar de que se encontraba con esta mirada, ¿no? Castradora del mundo, algunas veces hacia su deseo y hacia su cuerpo, la verdad es que la humana se mantuvo bastante indemne, ¿no? A Sí. esto hasta la llegada del predicador. De hecho, la humana... A mí me interesaba construir la sexualidad de la humana como algo casi mágico, ¿no? La humana tiene esta cosa que se llama la fuerza, que es que tiene un control absoluto, casi mágico, sobre su propio placer. No depende de otro, no depende tampoco ni siquiera de tocarse, sino que es algo que puede hacer de una forma casi paranormal, solo con el pensamiento. Entonces me interesaba construir una sexualidad como bastante brutal y mágica, ¿no? En la humana, para que luego, para que de alguna forma el predicador tuviese algo que robar, algo muy valioso que robar, ¿no? Hubo un momento en el que ella sí que tuvo como... Siempre en primeras versiones del libro, siempre su sexualidad era bastante potente y era de alguna forma inmune a estos males contemporáneos que atraviesan los cuerpos de las mujeres, ¿no? Se mantenía como bastante alegremente, incluso le pasan cosas, ¿no? Agresiones sexuales, ¿no? Que a otro tipo de personaje la podrían dejar aterrorizada. Claro. Cuando me preguntan sobre esto, yo digo, yo conozco, o sea, yo tengo amigas que son así, ¿no? Que les pasa una barbaridad y te dicen, bueno, ¿no? Da igual, y se mantienen porque, bueno, cada persona es un mundo, lo cual no significa que esto deba pasar, ¿no? Obviamente debe ser castigado igual, pero claro, en el caso de la humana es un personaje bueno, que sabe seguir adelante con alegría, ¿no? Sin detenerse demasiado en este trauma, hasta que de pronto sí que llega alguien que sabe cómo pulsar unos botones concretos para desactivarla, ¿no? Y para robarle. Total, eso es una cosa que a mí yo disfruté mucho de la novela, toda esa parte en la que antes de que ocurre todo la trama con el predicador, em, la humana explora su sexualidad de una manera como, no sé si atípica, pero al menos como que se sale de la norma en algunas ocasiones, ¿no? Em, y em, mm, pensé que de igual manera que nos enseñan a esconder el cuerpo,
nos enseñan muchas veces a esconder las emociones, ¿no? Entonces, la expresión mantener las formas alude a esa educación de recato de la contención. O sea, siempre hay como una forma que tienes que mantener, ¿no? Se nos insta a mantener las formas incluso cuando estamos completamente deshechas. Y en la novela La humana hay un momento en el que se encuentra tan deshecha que es incapaz de seguir una rutina, de seguir explorando su sexualidad, de trabajar y de disfrutar de su tiempo libre, ¿no? Deja de poder seguirle el ritmo al mundo. Y cuando la humana comienza a asistir al grupo de terapia, se dice, es como que llega, ¿no?, a la sala, están las mujeres en terapia y dice, mira a las demás y sabe que esa hora y media no es suficiente. Los horrores que guardan quizá serían variables en una borrachera de varios días, una fiesta a la oscuridad que permitiera retorcerse, vociferar, bailar, arrastrarse por el suelo, tragar tierra, escupirla, arrancarse el pelo, sin turnos, sin tener que pedir la palabra, sin orden lógico, pudiendo convulsionar a gusto. Que esto me hizo pensar que muchas veces cuando nos encontramos ante un hecho traumático que nos provoca un dolor tan visceral que se escapa de los límites de todo orden lógico, aún así intentamos tratar esto bajo la misma lógica, ¿no? Aunque se haya escapado de todo orden lógico, que muchas veces es contraria a lo que nos pide el cuerpo. Entonces, en este sentido, yo creo que en el celo podemos encontrar una reivindicación de la explosión, ¿no?, de la dominación de las emociones y del cuerpo en ciertos momentos, ¿no? Sí, desde luego, o sea, como que yo siempre tuve claro cuando estaba escribiendo El celo que había algo que era incontable en esas historias, ¿no? O sea, no solo porque la humana al inicio se mantiene callada durante gran parte del libro sin contar su historia y solo sabemos las historias de las demás y ella poco a poco, ¿no?, vamos sabiendo a trozos su historia, sino porque realmente es muy, muy difícil de contar, ¿no?, la raíz de un trauma. Una historia de este tipo, sobre todo cuando tú no eres consciente del todo todavía de lo que te ha pasado. Toda la parte de la historia, ¿no?, del celo que tiene que ver con la terapia y con la violencia de género, o sea, fue una idea que se me ocurrió en un momento dado, desgraciadamente, porque hace muchos años yo viví una relación de maltrato, estuve en una terapia de grupo, que no es esta terapia de grupo ni esas mujeres, ¿no? El celo es una ficción y es un universo completamente levantado un poco de la nada, ¿no?, y estos personajes también, pero en aquel momento yo no me daba cuenta, alguna vez lo pensaba, ¿no?, pero de que lo que estaba viviendo de alguna forma en algún momento iba a ser un poco gasolina para construir una novela. Pero sí que me acuerdo que apunté una frase. Me acuerdo que un día estaba en la terapia de grupo y pues otras mujeres hablaban, yo hablaba y en un momento dado dije, Dios mío, lo que más se parece a lo que hemos vivido, y no solo un grupo de terapia de mujeres que han sufrido violencia de género, creo que también grupos de terapia, o sea, gente que ha sufrido diversos traumas que se le quedan como que le impregnan absolutamente por dentro y por fuera, ¿no? Pensé, a lo que más se parece esto es a una maldición de cuento, ¿no? En el que llega una bruja y te dice, ¿no?, va a pasar esto, y tú no puedes luchar, ¿no?, contra ese designio, contra esa maldición, estás como maldita ya. Entonces, por eso me interesaba en el grupo esta imposibilidad de curar eso a través de los medios tradicionales, ¿no?, a través de la terapia, o sea, y yo no pongo en duda eso, o sea, por supuesto que me parece que la terapia es utilísima, siempre que te la tomes como en serio, casi como un trabajo, ¿no?, sobre ti misma, pero sí que hay un punto de desfallecimiento, ¿no?, de decir, ¿cómo voy a contar yo todo esto? O sea, es imposible, sí, es que hay cosas que parece que son increíbles, que nadie las podría creer, ¿no?, y que parece que se salen, y esto es algo que me interesaba también contar, que se salen se salen no solo de la lógica, sino se salen del esquema, ¿no?, de los estereotipos que nos han dicho, ¿no? Sí. Aún hoy, cuando yo lo cuento igual en una entrevista y me dicen, tú viviste algo así, pues, ay, no, y veo esa mirada de, ay, pues no te pega nada, ¿no? Y dices, ya, a nadie le pega nada, ¿no? O sea, hay gente que puedes decir, bueno, pues sí, ¿no? Hay una autoestima más frágil, hay más. Por eso precisamente me interesaba que la humana fuese un personaje muy potente y que muchas de ellas, o sea, Mecha me parece que es una tía muy potente, la vieja tiene mucho carácter, Wendy es una tía sin hablar tanto como las demás y tal, pero que tiene un aplomo y una calma, ¿no? Pero al mismo tiempo todas están viviendo esa maldición que les hace imposible la vida. Es que son mujeres fuertes al final, o sea, que han echado cara de diferentes formas a la vida y que también eso es muy interesante lo que dices, en plan, quería construir un personaje que fuera segura de su placer, que fuera fuerte y tal,
también un poco de cómo nadie se salva de esta maldición, ¿no? Lo que decías. Y más adelante sí que queremos tratar el tema del cuento, porque es un tema que nos interesó mucho, porque es algo que se va repitiendo a lo largo de la novela. De hecho, escuchamos una entrevista tuya en que decías que a la humana y a la perra les habías nombrado la humana y la perra como también un poco para hacer esta idea de fábula, ¿no? Y un poco retomando lo que decía Paula sobre la explosión y la dominación de las emociones, que tenemos, que lo vemos durante la novela, que está esta cosa más instintiva, siempre me cuesta muchísimo esa palabra. Como Mitza, ¿eh? Sí, sí, soy así, disléxica también. Pero también vemos que está el tema del control químico, ¿no? En contraste. O sea, en el grupo de terapia se produce un intercambio de pastillas ansiolíticas que dejan a las mujeres adormecidas, relajadas, y yo no pude evitar pensar en mi año de descanso y relajación de Otessa Mosfeg, que espero que se pronuncie así. Allí la protagonista decide pasarse un año durmiendo a base de orfidales. Y esto lo hace porque está fatigada, apática y de cierta forma harta del sistema en el que se ha visto envuelta hasta entonces. Y creo que, bueno, en el caso de las mujeres del grupo de terapia y la humana, podríamos decir que la medicación funciona como una fórmula para no sentir vértigo de un mundo que sigue girando a pesar de que ellas son incapaces de seguir a bordo. Pues absolutamente, ¿no? O sea, como que la Napolexa, que por cierto este medicamento no existe, Ya, es lo hemos inventado. visto. buscamos, Vale, lo vale, porque Lo me hemos escribe buscado. gente en plan rollo, pero no lo encuentro, ¿no? Como gente desesperada porque lo Que quiere se lo probar. quiere tomar. Sí, sí, en un principio era un medicamento que realmente sí existía, pero sentía que para escribirlo lo tenía que probar y tenía como el deadline de la entrega de la novela y dije, mira, ahora no te vas a poner a probar ansiolíticos para ver, ¿no? De forma documental, entonces me inventé la Napolexa que un poco obedece, ¿no? O me servía para todos los recursos narrativos, a los momentos, ¿no? Para todos los requerimientos de la narración, ¿no? Sí, o sea, obviamente esto es algo que le pasa a los personajes del libro y es algo que le pasa a muchísima gente, ¿no? Hay un altísimo consumo de ansiolíticos. Yo misma de vez en cuando me tomo un diazepam en plan, bueno, me lo merezco o no puedo más con esto, ¿no? Como de forma puntual, casi como un premio. Entonces me interesaba, al escuchar sobre todo a gente hablar y a muchas mujeres hablar de esto, ¿no? Del consumo de ansiolíticos. Muchas veces no de forma regular, pero sí como algo, a veces lo necesito, ¿no? Necesito una pausa. Y piensas mucho en esta inmensa carga, ¿no? Que llevamos las mujeres, esta inmensa carga mental en la que no solo te tiene que ir bien profesionalmente, sino las relaciones amorosas, y entonces también tienes que ser guapa, y es que además tienes que ser amable con los demás y quedar bien con todo el mundo, acordarte de todos los cumpleaños e invitar a alguien a tu casa y darle de comer algo que esté, o sea, es como que parece que hay que rellenar todas las casillas, ¿no? Y en el caso de las mujeres esto es exagerado, estamos rellenando casillas constantemente. Entonces yo pensaba, claro, estas mujeres encima tienen como un pedazo ya de casilla, ¿no? De que es este sufrimiento del que no pueden salir. O sea, la vieja vive dentro de él y no va a salir, ¿no? Hasta que su marido se muera. Mecha es adicta a su pareja, no ha conocido otra cosa. Casi ese maltrato del Briones es su zona de confort, es lo que ella conoce como zona de confort. Entonces, pues claro, y Wendy vive atrapada, casi Wendy podríamos decir con su marido muerto, que es la que más atrapada está en una maldición, ¿no? Porque la ha impregnado de alguna forma ese designio de su marido de, ¿no? Tú si me dejas, o sea, me vas a dejar y yo me voy a matar, pero tú te vas a pudrir por dentro, ¿no? Y de repente ella le da físico, esta endometriosis como brutal, ¿no? Que le empieza a tejer, ¿no? Por diferentes órganos, la tienen que abrir de vez en cuando y sacárselo. Y ella, claro, se toma eso tan en serio que incluso llega a dejar a una pareja que tiene en la actualidad, que es un tipo bueno, que se ocupa de las hijas de Wendy, que llega como a sacrificar la posibilidad de la felicidad por miedo a esa maldición. Entonces dices, Dios mío, estas mujeres necesitan una pausa en algún momento, ¿no? Y esa pausa solo se la da pues esta Napolexa que la vieja con la que la vieja trafica, ¿no? Y que les da. Otro consumo químico que aparece en la novela es el MDMA, que me ha parecido muy interesante cómo aparece porque, bueno, es un efecto contrario completamente al de los ansiolíticos, ¿no? Mientras que en los ansiolíticos de los que acabamos de hablar buscas anestesiarte por completo, cuando tomas M te conduce a, y una cita que hemos sacado del libro, te conduce a un claro luminoso del bosque oscuro de adentro, ¿no? La narradora lo compara con la oxitocina que se libera al momento de parir.
esta hormona de cierta forma te obliga a amar al bebé a pesar de que el parto es un hecho traumático, ¿no? Pero para la humana el MDMA sirve como un imperativo químico que le dice vuelve a ser feliz, vuelve a sentir como antes, ¿no? O como un recuerdo, ¿no? Como un recuerdo de la felicidad a la que ya no puedo alcanzar. Y quería hablar un poco, comentar este tema porque también yo siempre he sentido que muchas veces se puede consumir MDMA en un contexto de fiesta o lo que sea, como quizás, o sea, porque te apetece o también como para forzarte a un estado que no lo tienes en ese momento, ¿no? En plan, en realidad estoy súper deprimido, asocial, no me apetece estar aquí, pero te tomas MDMA y como que te creas ese estado de una manera como artificial, ¿no? Entonces, no sé, quería ver qué sentido tiene la novela para ti. Sí. A ver, yo necesitaba, bueno, así como la anapolixda, o sea, la anapolixda, la necesidad de ansiolíticos de la humana es necesaria en la novela para que la humana avance y vaya a la terapia de grupo, ¿no? El psiquiatra de la Seguridad Social le dice, no te puedo seguir recetando diazepanes, te he hecho un montón de recetas, me estás diciendo que no estás yendo a terapia, te voy a... Y encima ve signos, le ve que tiene marcas, ella no quiere hablar, ¿no? En un momento le pregunta, ¿vive él contigo? ¿No? Y ella, no, y ella se asusta y entonces él inmediatamente ataca a Vos de forma errónea en realidad, ¿no? Porque ve unas marcas que en realidad no le ha hecho él. Él está lejos, pero él ataca a Vos y bueno, por una suerte del azar, ¿no? La manda a este grupo de terapia, que es la condición para seguir recetándole esto. Entonces, de igual forma que ese es el motor que lleva a la humana a ese lugar, previamente el motor que lleva a la humana a llevarse a la perra a casa es el MDMA, ¿no? Esto es cierto, esto no es que lo diga la humana ni que lo diga yo. El efecto del MDMA bueno, o sea, es que también, pues, no. Y, o sea, que yo digo que a todo el mundo le pueda pasar esto, el efecto del MDMA bueno, y de la oxitocina, ¿no? Que es esta hormona que se segrega muchas otras veces, o sea, también con el sexo, o sea, y con experiencias placenteras, pero en el embarazo, no sé si en el embarazo, pero sí en el parto, se segrega, hay como un chute brutal, porque en realidad estás sufriendo un dolor horrible, inmediatamente alguien que te ha provocado un dolor horrible, ¿cómo vas a quererlos? ¿Cómo que vas a estar aterrorizada? O quizá, ¿no? Pero el cuerpo es sabio, ¿no? Una vez leí que decía, básicamente es el bebé droga a la madre para que lo quiera, ¿no? Y en realidad es eso, el bebé es como un señor que se te acerca en una fiesta, ¿no? Y te dice, toma, ¿no? O sea, te echa algo en la copa para liarse con eso. Así de perverso es el Te bebé. ve tan indefensa Bueno. y dice, raca. Sí. Entonces, al leer sobre esto y leer también sobre las terapias con MDMA, ¿no? Que esto es verdad, o sea, bueno, a mí el MDMA es una droga, de las pocas drogas que me interesan, me gustan, he tenido buenos momentos con ellas y entonces me puse como a leer y encontré estos experimentos que se están haciendo cada vez más, bueno, ya hay pruebas pautadas a pruebas médicas, no son experimentos, o sea, ni siquiera son pruebas, son tratamientos. En algunos países en los cuales, pues si tú has tenido una depresión continuada durante tanto tiempo, te recetan una toma pautada de MDMA y entonces pasa eso exactamente, ¿no? Que bueno, yo lo explico con una metáfora, pero es como que cuando tomas el MDMA avanzas, ¿no? Hasta ese claro del bosque a machetazos, abriéndote paso en esa selva oscura en la que estás y de repente llegas a ese claro del bosque. Cuando al día siguiente te despiertas, puede ser que hayas desandado el camino, pero el camino todavía, tú ya lo has limpiado a machetazos y entonces de alguna forma todavía está despejado, ¿no? Y puedes andar de nuevo hacia la felicidad o un estado mejor, ¿no? Puedes de alguna forma como que te enseña el camino para salir de la depresión, ¿no? A través de un estado alterado de la conciencia. Entonces, claro, era ¿por qué la humana, estando tan destruida como está, iba a llevar a la perra a su casa, ¿no? Claro. Si no. Lo que pasa es que en ese momento, bueno, le hace todo gracia, le parece que está todo bien, de alguna forma está suspendida en un estado y luego más adelante también le pasa con la anapolixda, ¿no? Que se queda suspendida en un estado que la hace juzgar la realidad de otra manera, recordar las cosas un poco diferentes, ¿no? Desde otro prisma. Claro. Sí, o sea, y también es eso, o se lo va enseñando un poco, también le va recordando lo que es la felicidad, ¿no? También de cierta manera. O sea, al volver o sea, al consumir y pasar llegar a ese claro oscuro también es como
volver a recordar cuando era feliz y estaba todo bien. Sí, incluso con la Napolexa le pasa un poco eso, Sí. como que sus sentidos se relajan y de repente empieza a Vuelve a ser recordar ella. una historia de amor. Bueno, vuelve a ser ella de hace Claro. tiempo, porque empieza a recordar su historia de amor con Daniel, ¿no? Que poco a poco vamos Sí, entendiendo lo que sí, es. sí, Pero tal cual. Bueno, y volviendo un poco al tema que hablábamos antes de los cuentos y la importancia que tiene en la novela, un cuento parece algo simple, pero en realidad es algo muy complejo, ¿no? Los cuentos de la abuela, por ejemplo, sirven para divertir y asustar a la humana de niña, pero a la vez repiten una tradición heredada que a veces es difícil de romper. También, como bien dijiste en la entrevista que hiciste en Bow, hay un peligro en creer en esa especie de magia, como lo que nos comentabas antes del tema de la maldición. Es peligroso creerte la magia de los cuentos y luego también chocar con la realidad. Y pienso en otro tipo de historias que se cuelan entre los cuentos de la novela, que son las confesiones. Las confesiones del grupo de terapia y la propia confesión de la humana, que es incapaz de articular en voz alta. Y nos preguntábamos que cómo se hace espacio a la confesión en un mundo donde parece que priman los cuentos. A ver, es difícil esta pregunta. Es más filosófica. A ver, ya, esto es curioso, sí, o sea, me parece muy curiosa esta pregunta. Es verdad, los cuentos son muy importantes en el libro. Me interesaba sobre todo lo de los cuentos y también fue una decisión como en una segunda versión. Yo necesitaba que la humana, igual que necesitaba en un momento dado que fuese un personaje fuerte y tuviese una sexualidad mágica, que el predicador sintiese deseo de robar, también necesitaba que la humana tuviese una debilidad o unos botones, ¿no? Que al ser pulsados la desactivaran o la rindieran un poco a los pies de alguien. Y estos son los cuentos. Esto casi podría decir que es lo que más le he dado de mí misma a la humana. A mí siempre me han interesado mucho los cuentos, no solo todo tipo de cuentos, porque como veis en las historias de la abuela se mezclan desde cuentos del pueblo, Sí. a historias como un poco más construidas, O cotilleos, cotilleos, ¿no? Historias de alguien que hizo algo, y luego también están como un poco los cuentos clásicos casi, ¿no? Entonces, al haberse construido un poco la mente de la humana alrededor de estas historias y alrededor de la fascinación hacia estas historias, y finalmente la humana haberse dedicado a algo que a ella le parece como una profesionalización de esa fascinación por los cuentos, que es la publicidad, ¿no? Contarle cuentos a la gente para que se los crea, y ella disfrutar tanto de ese trabajo, porque a la humana le gusta trabajar en eso, ¿no? De pronto, claro, la hace especialmente vulnerable para alguien que viene y le habla en ese idioma, de nuevo, ¿no? Sobre todo cuando él repite incluso cosas que hace la abuela de la humana, ¿no? Como hacer la cama con ella dentro, como si ella no estuviese. Entonces, claro, ella entra en esa magia, ¿no? Como que de alguna forma él toca botones de ella que ella los tenía casi protegidos en una cajita en la infancia. Y entonces ella se desactiva de alguna forma. Me parecía interesante esto porque a raíz de lo que hablábamos antes, de que cualquier persona, si alguien, por muy fuerte que sea, por muy infalible que se crea, si llega alguien que sabe pulsar los botones adecuados, puede ser desactivada, ¿no? Pues este era como un poco el cuadro de mandos, ¿no? Por el cual el predicador podía hacer clac, clac y apagar las luces de alguna forma. Entonces me interesaba mucho eso. Pero luego también me parecía interesante, cuando me has preguntado esto, que pones como los cuentos frente a las confesiones, me parecía interesante lo difícil que es contar, por ejemplo, en un caso de alguien que ha sufrido una relación de violencia de género, que es algo complejo, siempre distintas unas de otras. Claro que hay puntos en común, ¿no? Pero últimamente como que yo veo que se cuenta siempre el mismo cuento, incluso lo veo, pues, por ejemplo, en Instagram, ¿no? ¿Cómo saber que estás en una relación con un perverso narcisista? Y entonces te pone 1, no sé qué, no sé cuánto, 2, no sé qué, no sé cuánto, 3, ¿no? Y parece que si no cumples todas esas cosas, o hay algo que es diferente, o de repente tal, ya no es, ¿no? Y corremos este peligro, ¿no? De ser tan reduccionistas, o de ser tan simplistas, o de contar unos cuentos tan cerrados, que no haya posibilidad para la confesión, para la historia compleja, para la historia real. Entonces, por eso me interesaba como un poco meter estas historias de estas mujeres que son como muy extrañas, ¿no? O sea, cualquier persona diría, hostia, la vieja con su primer marido
un día huyendo de su primer marido en coche con su hija de 15 años y su hija diciéndole, mamá, por favor, no des la vuelta, no des la vuelta, no des la vuelta. Y en un momento dado, la vieja da la vuelta, vuelve a casa y deja encerrada a la hija en el coche para que no le pueda impedir subir, ¿no? Porque no sabe vivir de otra forma, ¿no? Esto me parece que a nivel social a la gente le cuesta muchísimo comprenderlo. Solo quieren el cuento perfecto de la víctima perfecta, el maltratador perfecto, que tampoco existe. O sea, tampoco existe el personaje sin fisuras. Siempre hay fisuras, siempre puede ser un tipo encantador, majísimo, bueno con otros, ¿no? Entonces, por eso me interesaba como poner un poco frente a frente, o sea, las confesiones frente a este cuento que ya nos han contado 1000 veces. Ya sabemos lo que es un maltratador, ya sabemos lo que es la violencia de género, ya sabemos, pero en realidad no sabemos, porque la complejidad que hay dentro de una relación así solo la conoce pues alguien que ha vivido algo así, ¿no? Claro, entonces, en ese sentido, siento que en la novela cuando aparecen confesiones es en el grupo íntimo del grupo de terapia, que todas comparten sus propias experiencias, cada una diferente, pero como que se llegan a comprender. Y por otro lado, siento que también hay confesiones en los foros, ¿no? Que es como una manera anónima de confesarse. O sea, es como, o necesitas una confianza plena porque sabes que la otra persona no te va a juzgar, te va a comprender, o necesitas que no te conozcan absolutamente nada. Exacto. Para poder mostrar esa confesión, ¿no? Exacto, sí. Además, esto me da una idea para una cosa que estoy escribiendo, lo de la confesión anónima de los foros, ¿no? Bueno, a mí los foros me encantan, o sea, en general la escritura en Internet me gusta muchísimo, me gusta la literatura inconsciente que yo veo en Internet, ¿no? Mucha gente hablando. Y una de las cosas más interesantes de los foros o de cuando la gente se pone a comentar pues masivamente un vídeo de Rosalía, ¿no? Y a opinar sobre su vida, que a mí me divierte muchísimo, ¿no? Cuando es algo como popular. Claro. O una noticia, o los foros de noticias del país, ¿no? Y que son un montón de señores jubilados, intuyo, que se levantan por la mañana, se duchan, se toman 5 cafés, ¿no? Y se ponen ahí a discutir entre ellos y se conocen ya, que esto es fascinante. Pero no dejan de estar amparados por este anonimato. A mí esto me fascina absolutamente, yo leería solo esto, y una de las cosas que más me divirtieron del celo era crear, porque yo me he divertido mucho escribiendo este libro, sufrí mucho al principio, pero luego al final me lo pasé muy bien, es crear estos foros falsos, estas conversaciones de WhatsApp falsas, ¿no? Con todas sus faltas de ortografía, con todos sus giros del lenguaje que cambian según de dónde es cada persona, inventándome estos nicknames. O sea, todo eso a mí me divierte muchísimo, muchísimo. Y yo siempre he visto los foros como una especie de oráculo, ¿no? Al que tú acudes y le dices, por favor, ayúdame, ¿no? Y las grandes confesiones, en realidad, se las hemos hecho a Google, no a nuestras amigas. Tal cual. ¿Sabes? Tú miras el historial de cada persona y ahí dices, Dios mío, o sea, creo que es lo que más me asusta, que alguien pueda ver de mí. Creo que a mucha gente le pasaría, ¿no? Porque tienes curiosidades absolutamente horrorosas, manías muy locas, hipocondrias secretas, y de pronto ahí está Internet que te lo puede responder todo. Y puedes hablar con gente que igual tiene el mismo problema o la misma inquietud, y entonces te vas metiendo en un mundo que, bueno, yo por ejemplo en el foro en femenino, que eso es como una especie de agujero negro, que hay conversaciones sobre todo tipo de cosas, hubo un momento que dije, no quiero entrar nunca más aquí. O sea, porque me está haciendo daño. Esto me está haciendo daño, sí. Por la cantidad de historias que... Historias espeluznantes, gente con unas ideas, o sea, gente que estaba ya tan perdida dentro de sí misma, dentro del mundo, que era como, pero ¿cómo se puede ayudar a esta persona, no? Gente diciendo cosas falsas absolutamente sobre temas de salud sexual, de, no sé, o sea, creo que una de las cosas más fuertes que me ha pasado en foros es que una vez estuve mucho rato hablando con una persona, era una chica, ella se identificaba como chica, que me decía que ella creía que ella era intersexual, es decir, que creía que sus genitales no se correspondían exactamente, y entonces me dijo, te los puedo describir, y me los describió, y hubo un momento en el que yo pensé, esto puede ser real, y yo estoy ayudando a esta persona, pero claro, solo un médico, yo le decía, tienes que ir a un médico, o sea, yo no te lo puedo decir, ¿no? Y al mismo tiempo pensaba, ¿y si es un tío asqueroso? ¿Sabes? Y me está vacilando, y de repente le voy a decir, porque me decía, ¿te puedo mandar una foto? Y yo le decía, no. O sea, no, estás loca, ni de coña, no, tal. Y pensaba, me va a mandar una foto polla, seguro, ¿sabes? Es de esto que ya no sabía con quién estaba hablando, ¿no? Pero yo sigo pensando que era real esa conversación y que esa chica realmente tenía esa duda, ¿no? Que tenía esa inquietud.
No sé, bueno, o sea, que yo he vivido como cosas tan Sí, raras hablando por yo- foros, ¿no? Con gente que no sé quiénes son, ni siquiera sé en qué país están, ¿no? Mm. Que me parece el lugar perfecto para que salga, para que brille como lo más oscuro y lo más luminoso del ser humano, casi. Me gustó eso que dijiste de que se forma una literatura propia y casi que es un género en Sí, particular, ¿no? y es literatura inconsciente. Claro. O sea, y hay algo mágico también. Bueno, en la escritura en redes en general, incluso cuando es un poco consciente, la literatura es mucho más fresca y fluye mejor, ¿no? Mm. Cuando te pones a escribir un libro es como, ¡guau! No, voy a escribir un libro, es como algo como serio. Y en Mm. cambio en redes yo me doy cuenta que yo escribo muchísimo mejor en redes, por ejemplo, ¿no? Como que voy más suelta, estoy mejor. De hecho, cuando hay trozos siempre de mis libros que son tomados de cosas que yo he escrito previamente en Instagram, ¿no? Mm. Que se las doy a mis personajes, pero como que me noto como una soltura que yo no tengo cuando estoy escribiendo un libro. Es por lo que dices, como al ser menos serio, menos sin tanta parafernalia, como que te brota de dentro, ¿no? Sí. Bueno, y otro aspecto que, volviendo un poco también al tema de los cuentos y que no queremos dejar de comentar, es su componente oral, que dice la humana, la abuela analfabeta guardaba tesoros que la nieta no podía leer en ningún sitio. Ahora, de hecho, lo estoy pensando un poco como el tema de, esto ya fuera de John, se me ha ocurrido que también incluso como que los foros un poco materializan ese componente oral, ¿no? A pesar de que Total. está escrito, es Sí, como la nueva forma de él me contó eso, tal, que se va pasando y como totalmente. más espontáneo, ¿no? Sí, sí, Sí. totalmente. Bueno, pero la pregunta era que en ese sentido, tanto la confesión, que era lo que estábamos hablando, como el cuento, necesitan de alguien que los escuche para existir. Mm. Y cuando la humana comienza a sentir consuelo, es en las cervezas de después de terapia, en las charlas distendidas, en las tardes que se pasa echada en el sofá con la mecha. Allí es donde se siente acogida y cuando recién comienza a plantearse hablar. Y a veces eso es lo que necesitamos, encontrar a alguien que ha sufrido como tú y te escuche en toda tu complejidad y contradicción. Incluso, bueno, pensando también un poco como en estos foros en que la gente va a pedir ayuda, lo que necesitan es eso, que alguien les escuche. Sí. Es fuerte porque incluso, y esto me parecía importante, ¿no? Incluso dentro del mismo grupo de mujeres, ¿no? Que quedan después de la terapia de alguna forma, como que no reglamentaria, porque se supone que después de una terapia de grupo no debes quedar con la gente fuera, pero estas mujeres, pues como has leído tú en este fragmento al principio, necesitan vociferar, convulsionar, gritar, o sea, como que no hay fin, nunca van, parece que nunca van a terminar de contar, ¿no? Nunca van a poder saciarse de contar su trauma, ¿no? Su historia, su miedo, su terror, el daño que han sufrido. Entonces, una de las cosas que me interesaba es que incluso entre ellas mismas compitiesen, ¿no? Que esto lo hacen dentro del grupo de terapia, pero se invalidasen, porque Mecha hay un momento en el que le dice a la humana como qué tontería, ¿no? O no, le dice a Wendy, creo, así le dice, pero qué tontería, ¿no? Si está muerto, ¿por qué tienes tanto miedo, ¿no? Y la humana en cambio sí que entiende a Wendy, ¿no? Entonces, o sea, es como que de alguna forma creo que no hay como un grupo perfecto de amigas, sororidad y no sé, o sea, eso no existe en ningún momento, no hay nadie que te vaya a entender perfectamente con cada cosa, cada trauma que tengas, ¿no? Y a mí me parecía interesante como construir un grupo en el que compitiesen, se pisasen las unas a las otras, se dijesen esto es una tontería, ¿no? Se invalidasen también en algunos momentos. Lo que pasa es que, bueno, es lo más parecido a la comprensión que tienen, ¿no? Estar ellas juntas. Estoy pensando ahora en no vamos a ser spoiler, pero en el momento en que la humana le cuenta más o menos lo que le ha pasado a la mecha responde con risa. Entonces Sí. es una forma también como de esta como cosa más instintiva, pero es otro tipo de risa. No es la risa del predicador, es una risa que de cierta forma libera también, ¿no? Totalmente. Bueno, también es que ahí o sea, ahí se han tomado MDMA, ¿no? Claro. Y hay como Bueno, una distensión total. Influye un poco. Y de pronto, claro, Mecha con esa risa es como que hace que esa maldición que la humana realmente Claro. cree que la persigue, esa prohibición de hablar, como que Mecha se ríe como, qué tontería, ¿no? Como que lo banaliza, lo trae a la tierra de verdad y entonces la humana dice, no hay peligro, realmente la maldición, no pasa nada, no hay maldición, es una tontería, es verdad, ¿no? Como que por un momento toma contacto con lo tangible, ¿no? Porque Mecha, aunque no es nada práctica, porque vive, ¿no? De alguna forma adicta a su marido,
es una persona como mucho más material, ¿no? Es más Sí, práctica, es como que aterriza. todo es tangible, ¿no? Te hace unas manitas de cerdo, te cocina, no sé qué, necesita hacer cosas materiales, ¿no? Entonces cuando la humana le cuenta esta historia de maldición, de no sé qué, se echa a reír, ¿no? Y dice, pero criatura, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? Y por alguna razón esa forma de tomárselo como que para la humana funciona, ¿no? Durante un momento, muy poco, hasta que la perra desaparece. Hemos visto que para la humana los cuentos son muy importantes, ¿no? Incluso a la hora de explicarse a sí misma lo que le ocurre con el predicador, se lo cuenta a sí misma como si fuera una historia, ¿no? Una fábula o algo así, de una maldición tal. Pero creo que los cuentos son narraciones que nos acompañan y constituyen a todas de alguna manera, ¿no? Totalmente. Como que eso, forman parte de quienes somos y de cómo entendemos el mundo. Y casi intentamos, siento, hacer una narración de nuestra propia vida muchas veces, ¿no? Porque a ti cuando te pasa algo, le das un orden a las cosas que te pasan y se las cuentas a alguien, ordenándolas de alguna manera que sea comprensible, ¿no? Sí. Pero la vida está llena de complejidad, como hemos Mm. dicho antes, que muchas veces creo que es muy difícil contar ciertas cosas de esa manera comprensible como si fuera una historia o un cuento, ¿no? Me gusta mucho, hablando de esta escena de, bueno, no sé si es justo esta escena, pero cuando Mecha y la humana se hacen más amigas y le pregunta la humana a Mecha que cómo se enamoró de su maltratador, ¿no? De cómo es posible que llegases a enamorarte de alguien así, ¿no? Y ella le responde como, todo se mezcla, nada es tan fácil, ¿no? Entonces, me parece un poco paradójico, no sé qué opinas tú, pero me parece paradójico que los cuentos sean los que nos ayudan a entender la vida y al mismo tiempo no podemos explicarla de la misma manera que contamos un cuento, ¿no? Exactamente, sí. O sea, de hecho, esto es verdad que es una característica como que en la humana yo la he acrecentado, pero que es algo que está presente absolutamente en la vida de casi todo el mundo. Creo que hay gente como ultra práctica que es capaz de vivir con la idea de que la vida es una narración absurda, porque es lo que es, que no tiene un sentido y que las cosas no tienen por qué ir bien necesariamente, ¿no? Pero a la mayor parte de la gente, y me incluyo en esa parte de la gente, nos ayuda o tenemos casi como un tic, casi como un tic psicológico, ¿no? Que hace que nos lleva a ordenar todo en una narración con un cierto sentido. La idea de destino, la idea de casualidad, la idea de soñar con algo y que suceda algo parecido, la idea de conocer a alguien que de repente nos cuenta algo que nos contaba también, ¿no? Nuestra abuela, la idea de coincidencia, o sea, todo este tipo de cosas que nos suceden constantemente. Hay gente que las vive como casualidades y hay gente que tendemos más a, no podemos evitar una mirada mágica sobre el mundo, ¿no? Yo no lo puedo evitar y tampoco quiero evitarla, ¿no? Pero soy consciente de que eso te puede hacer mal. Me acuerdo que cuando estaba escribiendo El celo tenía una tote bag, que ahora la estaba buscando y no la encontraba, por cierto, que ponía, era de una librería de Donosti, que ya no existe, que era maravillosa, Tobacco Days se llamaba, y que ponía en euskera, un libro nunca mató a nadie. Y de pronto me acordé que cuando estaba escribiendo El celo llevaba mucho ese bolso y un día lo miré y dije, o sea, no, pero sí, de alguna forma la literatura o la forma de ¿no? De tomarnos la vida literariamente, de ver muchas películas, de impregnarnos de esa maldición que es la ficción, ¿no? De esa maldición y esa bendición, es maravilloso, pero impregnarnos de ese tipo de narraciones nos lleva a que algunas veces interpretemos los hechos de la vida como señales, maldiciones, ¿no? Todo esto, como que de repente eso que debería ser una ayuda, ¿no? De pronto se puede convertir en una especie de lastre que no nos podemos quitar de encima. Casi como una religión, ¿no? Sí, Esto es a lo que más se parecería, sería una religión. Y yo lo siento un poco como una religión. O sea, para mí las historias son una religión, ¿no? Y creo que para la humana también. Total. En este sentido, como ya hemos dicho antes, la humana cuando es pequeña y descubre su propio placer sexual, lo llama como si fuera un elemento de un cuento, que es la fuerza, ¿no? Que ya hemos hablado antes al principio de esto. Que es una forma de referirse a esa pulsión y esa manera de referirse a esa pulsión sexual la mantiene hasta que es adulta, que la llama la fuerza.
la guarda como un poder, como la habilidad secreta del protagonista de un cuento, y hasta que la humana muestra su secreto a su pareja en un momento de confianza plena, pero la respuesta que recibe es la ridiculización, que es cuando has dicho que el predicador se lleva esa cosa de valor que tenía ahí guardada, ¿no? La escena de la sirenita. Eso es, Sí. total, la escena de la sirenita. Entonces esto nos ha llevado a preguntarnos si amar consiste en mostrar nuestro secreto y confiar en que la otra persona lo reciba con cariño. Pues una de las cosas, es que amar consiste en tantas cosas, son muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algo, ¿no? De mostrar, casi es como mostrar tu historial, ¿no? De búsqueda en Claro. internet y decir, yo soy esto, ¿no? ¿Qué te parece? ¿No? Y que la otra Este es mi persona nickname del claro, foro. pero que la gente sea capaz, que otra persona, ¿no? Y esto no solo con la pareja, sino también con los amigos, que la otra persona sea capaz de recibir eso, ¿no? Como se merece, ese secreto, ¿no? Que existe siempre en todo el mundo. Sí, pues creo que es una de las, o sea, creo que es uno de los principios casi de la relación íntima entre seres humanos, ¿no? Claro. Mostrar ese secreto escondido. Aunque pensáis que, esto es una pregunta que se me acaba de ocurrir, pero pensáis como que todo el mundo al final, si se enamora o si encuentra o consigue construir una relación de confianza plena y tiene un secreto, ¿lo contaría? ¿O creéis que hay personas que se guardan algo de ellas mismas para siempre? ¿O tenemos siempre esa necesidad de contar? O sea, a mí me pasa que Oversharing. yo soy un Sí. poco oversharing, la verdad. Yo también. Pero no sé, o sea, me costaría imaginar, bueno, no lo sé, la verdad. Hay ¿Se lo habéis contado alguna vez todo a alguien? todo, no. Yo no. Yo creo que siempre Nunca. algo queda, ¿no? Claro, Algo yo te creo que queda. nunca contaré todo a alguien. Igual Ya, no son claro. cosas súper importantes, pero no sé, también me parece bien, ¿no? Como guardar algunas cosas. Algo tuyo. Sí, que no tienen por qué ser algo malo, ni que te avergüence, ni nada, sino que simplemente es tuyo, ¿no? Y está ahí, pero... O sea, que no creo que el amor sea contarlo todo, Ya. No. necesariamente, ¿no? Es otra cosa, no sé. O sea, de hecho puede ser como amor hacia una misma el decir, pues tengo esta cosa, Este aquí, Que es poder. mía. tengo este poder y, Este y poder además es mío. como no contarlo se siente como incluso mágico. Claro, es algo bonito, ¿no? Contigo misma, es como algo... Creo que es una de las cosas que además mantenemos de la infancia. En la infancia, como no tenemos el lenguaje para contar lo que estamos sintiendo, todavía no... Es muy fuerte, ¿no? El momento en el que sentimos cosas que no podemos explicar. A mí me pasa también de mayor. Incluso escribiendo, veo que hay cosas que me frustro porque no sé explicar exactamente alguna emoción, alguna sensación concreta. Pero de niños que no posees como lo básico del lenguaje, entonces no puedes. Yo recuerdo sentir un montón de cosas de niña, pensar un montón de cosas de niña, ¿no? Y no contar prácticamente nada, porque es que no sabía cómo se contaba eso. Entonces, de alguna forma, en la adultez, si mantenemos algunas cosas en secreto, es como una intimidad como infantil, ¿no? Que a mí me parece bonita mantener esa niña que mantiene esas cosas en secreto. He empezado a ir a un taller, bueno, que es de escritura creativa y lo cuento aquí, pero me da igual. Pero me hace mucha gracia porque una de las cosas que nos dijeron al principio era como, venid a este taller como si estuvieseis teniendo un amante secreto, ¿no? En plan, como no se lo contéis a todo el mundo porque a lo mejor esto es algo que alguien va a ridiculizar o como que te va a hacer sentir mal por venir o lo que sea, pues tú guárdatelo para ti misma. Y me hizo mucha gracia eso, como nuestro amante secreto que sea un taller de escritura creativa, ¿sabes? Lo acabas de contar, es que oversharing a tope. Oversharing. Me parece interesante porque es bonito como... También porque, bueno, o sea, a ver, no quiero como ser gafe ni nada, pero que muchas veces, pues yo que sé, te apuntas a un taller, te apuntas a no sé qué, ¿no? Y de pronto es como si te apuntas a ir a la piscina y se lo cuentas a todo el mundo y luego de pronto pues no te gusta mucho, no tal, y bueno, vas un tiempo, pero luego dejas de ir y parece que hay un fracaso ahí, ¿no? Me parece interesante y que le aporta un punto como de secretismo, dan como más ganas de ir, ¿no? A algo que es secreto. Sí. Y parece que, o sea, me parece buena idea, como nunca lo he hecho yo en los talleres que doy, decirles no se lo contéis a nadie, pero sí, hay algo bello que me parece interesante en ese
A mí ese me pasa, planteamiento. a mí me pasa, por ejemplo, con los proyectos, como que digo, no se los voy a contar a nadie hasta que resulten. Un poco como que si los pongo o sea, si lo oralizo, si se lo cuento a Sí. alguien, es como que ya siento que se ha hecho el ticket en mi cabeza de que se ha hecho Ujú. y ya no lo voy a hacer. Es Ya. una, no sé, eso un poco también. Sí, Sí. a mí me pasa con ideas, ¿no? Que tengo. Claro, como mejor no Sí. decirlas, como guardármelas para mí, hasta que esa semillita crezca. Claro. Un poco así. Y también estaba pensando en lo que decías de este como lenguaje más infantil, ese lenguaje que todavía no existe y que te lo guardas para ti. Pienso en la propia perra. La perra al final es un ser silencioso que no habla, y de hecho todo lo que la humana le pueda decir a la perra es como que se mantenga en secreto, ¿no? Hay una pintura de Goya a la que por alguna razón que no sé cuál es, siempre vuelvo, que es la del perro semihundido de las pinturas negras, y no podía evitar pensar todo el rato en esa pintura mientras leía El suelo, porque visualizaba la cabecita de ese perro como la ternura que se esfuerza por mantenerse a flote en medio del horror. La relación de la humana con la perra muestra estos destellos de ternura. Es justamente la perra quien evita que la humana hunda la cabeza. Y quería preguntarte si estos destellos de ternura se dieron de forma natural durante la escritura o buscabas la ternura como un escudo a la violencia. Es muy difícil de precisar, ¿no? Porque, a ver, obviamente tiene mucho que ver, el personaje de la perra está muy basado, aunque es diferente, pero está muy basado en, no el personaje de la perra, sino determinadas cosas de la relación perra-humana, aunque es diferente, están basadas en mi relación con mi perra, o más bien en la observación de mi relación con mi perra. Porque mi relación con mi perra desde el principio yo me la encontré abandonada también, pero iba con más amigos y tal, y minuto cero, amor absoluto, mutuo, y así hasta el día de hoy maravillosamente. Entonces nunca he vivido ese rechazo o ese terror, ¿no?, que tiene la humana, que piensa no puedo cuidar de este animal. La humana piensa que ella no va a durar mucho, de hecho, ¿no? Y también piensa que, ¿no?, pues, la deja atada en la calle y piensa si vuelvo y no está, pues no pasa nada. O sea, todo esto yo no lo he vivido. O sea, toda esa crueldad, de hecho, fue lo que más me costó. Es una crueldad que es que la humana está tan hundida que no puede hacer nada con ello, ¿no? Eso fue lo que más me dolió. Escribir, me costaba mucho. La ternura hay muchas cosas, muchos momentos de ternura o de observación de la humana a la perra que obviamente están basados en observación. O sea, yo estaba como documentándome en directo todo el rato, ¿no? Yo llevo 8 años con mi perra, entonces, claro, la observo, tomo muchas veces notas, algo que siento hacia ella, una idea que se me ocurre, ¿sabes? La apuntaba, entonces había un montón de notas. Cuando me puse a escribir, como ya a armar todo el documento final, ¿no?, del libro, había un montón de notas y la ternura no era algo que tuviese casi ni que construir. Eso precisamente era lo difícil, lo que me costó construir fue lo otro. Creo que era capaz, mientras leía, de ver perfectamente los ojitos de la perra, como que siento que transmitías muy bien como esa mirada de la perra, y creo que uno de mis momentos favoritos es cuando la humana se acuclilla a mear y la perra pone el culo al lado de ella y mea un poquito de pis con ella. Sí, basado en hechos reales. No solo yo, o sea, estábamos más gente, decidimos hacer pis al mismo tiempo y mi perra vino y hizo pis. Y dijo, pues yo también. Pero nos miró y dijo, pues yo también. La única vez que ha hecho pis dentro de casa. Es parte o sea, estábamos de la en el baño y ella entró al baño en una fiesta, en plan de vamos a hacer pis todas juntas, ¿sabes? Como esta cosa, en plan, amigas, tú en la ducha, ¿no? Y de repente llegó mi perra, nos miró y hizo... Y yo dije, guay, todos chillando, ¿no? Y tú te Increíble. Sí. Es parte de la manada. Qué bueno. Sí. Pues ya para terminar, queríamos preguntarte como qué libros te han inspirado para escribir este libro, y ya que estamos hablando como de cómo construiste la perra en el celo, quería preguntarte si hay algún libro o libros en específico que hablen de perros o de animales o de animalidad de alguna manera que tengas como referente. Bueno, primero el libro, como mi libro de cabecera, o sea, que lo tenía al lado todo el rato mientras escribía. Hostia, acabo de hacer así. ¿Lo has visto? Está ahí. ¿Qué? ¡Es ese! ¡Pergamino! ¿Ves? Estas cosas, ¿cómo es no puede ser magia esto? ¿Cómo no vamos a creer los cuentos? Se me ponen los pelos de punta, se ha hecho, que yo lo tenía siempre al lado y de repente he visto que estaba en línea con mi... O sea, estamos en la librería más mágica de Madrid. Más antigua y más mágica. Increíble. ¡Buf! Bueno, no sé, es que no puedo continuar después de esto. Bueno, pues el sistema nervioso de Lina Meruane
No aparecen perros, igual aparece alguno, pero no, es la historia de una familia, bueno, un personaje, pero aparecen muchas personas de su familia a través del terror casi hacia el cuerpo, las enfermedades, la observación del cuerpo, ¿no? La fragilidad del cuerpo. Y es casi el sistema nervioso como el árbol genealógico. Y es un libro que para mí era muy importante tener cerca porque siento que en general Lina Meruane no escribe pensando en gustar. Y esto es algo que para mí es muy importante, ¿no? Yo no intento huir, para mí el estado como ideal de escritura es como volver a cuando era pequeña y estar escribiendo en mi habitación para nadie, para divertirme yo en el momento, ¿no? Entonces, claro, yo me dedico profesionalmente a esto y muchas veces se va desvirtuando, o sea, como que se va un poco como vas viendo cada vez más desvaído ese sentimiento de escribir para ti, escribir para la diversión, escribir dejando como un poco volar la cabeza, que es por lo que yo empecé a escribir de pequeña. Entonces digo, pero ¿cómo puedo abandonar esto, no? Entonces yo en ciertas escritoras como Lina Meruane, como Lydia Davis, como Marta Sanz, encuentro ese tipo, y muchas más, pero digo así como las 3 que tengo más presente ahora mismo, encuentro esta libertad absoluta. Y me da igual, yo estoy escribiendo porque a mí esto me parece interesante, ¿no? Cuando me preguntan, ¿y el público? Y no sé qué, ¿y qué pensabas que iba a pensar la gente? Y yo no pensaba nada, o sea, yo intento no pensar nada, ese es mi objetivo siempre. Y luego, libros que... estoy un poco impresionada todavía por esto que ha pasado, ¿vale? Es que fue muy fuerte. Ahora dices uno cae. Uf, voy a señalar a otro lado a ver si era cierto, ¿no? Luego también libros de perros que leí en ese momento, libros que tuve miedo de leer por si eran el libro que yo estaba escribiendo, que esto es un terror que tienes cuando estás escribiendo. Lo menciona de hecho Marta Sanz en su último libro, Los íntimos, que es un libro sobre la escritura y sobre la profesión de escritora, ¿no? Que es, me lo acabo de terminar y es fascinante. Y pues eran, voy a señalar, La perra de Pilar Quintana, no, ¿vale? El amigo de Sigrid Núñez. Bueno, ahí Ahí, casi está casi. por la M. Ah, mira, bueno, por Bueno. ahí puede estar igual. Más libros, bueno, obviamente Un amor de Sara Mesa, libro que me dio terror leerme, ¿sabes? Porque, bueno, pues ahí hay algunas cosas en común. Y era este terror que dices, bueno, pues si no voy más rápido, ¿no? Finalmente alguien va a escribir este libro, que además se llame El celo, ¿no? O sea, yo incluso sentía el terror de que alguien escribiese un libro cuyo detonante fuese el celo de una perra y hablase del celo humano y de todas las violencias animales en los seres humanos, ¿no? Y por suerte no sucedió, o bueno, yo no he leído ese libro, pero no salió en estos tiempos, ¿no? Por lo menos en el momento en el que yo lo temía tanto. Y creo que más o menos eso es todo. Bueno, luego estuve leyendo un libro en francés, que yo sé poco francés, pero más o menos lo leo, de una escritora que se llama Hélène, no sé cómo se pronuncia, Cixous o algo, es Cixous. Vale, sí, ¿quién es? Sí, no sé cómo se Es pronuncia. de una editorial, bueno, da igual. Lo leíste en francés. Lo vale, leí vale. en francés, creo que se llama Mundo Animal. Vale. No, Amor Animal. Y me gustó mucho, fue muy importante. De hecho, algún epígrafe está sacado de menciones que ya hace otro libro, ¿no? Dentro de ese libro. Bueno, y El amor del lobo, de Hélène Cixous, también, que sí me lo leí en español, fue importante mientras escribía El celo, aunque intentaba no leer casi nada y casi no ver películas. De hecho, en ese momento vi La Mesías y también tenía miedo de ver La Mesías porque, ¿no? Luego La Mesías os lo que tenía cosas de mi primer libro, de las niñas prodigios, o sea, el extraterrestre, o sea, como la imagen tal, pero de pronto me daba como miedo ver cualquier cosa, porque sentía que todo iba a estar ahí, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando, pero solo quería comentar de lo que decías, de eso de que Lina Meruane te recuerda esa escritura como más, bueno, no sé si la palabra es primitiva, pero sí la escritura que te salía cuando estabas sola, no pensando en la mirada del otro. Con Paula últimamente tenemos como muchas conversaciones sobre escritura, sobre como lo que nos mueve o lo que no nos mueve al escribir, y estamos un punto como en el momento de que al final lo que te mueve a escribir es lo que te obsesiona, ¿no? Totalmente. Como esas obsesiones que queremos sacar de dentro y que nos va a seguir motivando para seguir haciéndolo. Sí, absolutamente. El otro día estaba
estaba con mi editora y con otra editora de la editorial comiendo, bueno, el otro día, el día que salió a la venta El Celo, y fuimos a comer las tres, y entonces me preguntaron como, eran María Faste y Carme Riera, y entonces me preguntaron como las ideas para mis próximos libros, para mi próximo libro, y entonces les conté las 2 ideas que tengo. Y me gustó mucho lo que me dijo María Faste, que me dijo, que es muy sabia, y además el título del Celo es una idea que ella me dio. O sea, Es buenísimo. se llamaba de otra forma el libro, y ella hace muchos años, y ella me preguntó ¿de qué va? Y entonces yo le dije, el detonante es el celo de una perra. Y ella me dijo, el celo es un título increíble. Y yo dije, es verdad, y ya está. Ella no se acuerda, se lo digo 1000 veces, no se acuerda. Y ella dice, sí, yo le digo, el título es tuyo. Sí, súper, pero que le da igual. Me dice, sí, como va, y le da igual. Y yo digo, claro, es que esta mujer vive teniendo estas ideas todo el rato, ¿no? Es su trabajo, entre otras muchas cosas. Y ella me dijo, la que elijas de las 2 ideas tiene que ser como una idea que te obsesione de verdad y que te guste mucho, porque es algo con lo que vas a estar mucho tiempo. Como que me lo dijo en plan lección de escritura, que dije, es verdad, ¿no? Y aún estoy decidiendo porque de alguna forma no estoy segura, ¿no? Del todo de que... ¿Qué tanto te obsesiona? Sí, o sea, como que siento que he estado tanto tiempo obsesionada con el celo, los animales, historias de perros, historias como raras sobre el celo de los perros, historias de maltrato, violencias extrañas, magias, control mental de una persona sobre otra, o sea, que solo veía esas cosas en el mundo, ¿no? Estaba todo el rato atenta a eso. Creo que todavía como que no se me ha bajado la obsesión y no puedo entrar del todo en otra, ¿no? Me cuesta mucho, como que no me he decidido, pero sin duda es algo que tiene que ser así, ¿no? Y, o sea, yo no creo en absoluto que la escritura de Elena Meruane sea primitiva, de hecho me parece que es una escritura muy trabajada, pero sí que tiene esa cosa primitiva en el sentido más primaria de esto es lo que me está saliendo ahora, ¿no? Y esto me obsesiona a mí y me da igual si a ti te obsesiona o no, ¿no? Esto es algo que para mí es muy importante, en plan, la gente, bueno, tal, y qué bien, y que ahora le va a gustar muchísimo a todo el mundo tu libro. Y yo digo, yo no quiero que le guste muchísimo a todo el mundo, ¿no? Quiero que esta obsesión que yo he tenido todos estos años, ¿no? Como ponerla ahí y que a quien le llegue. Y si no, no pasa nada, ¿no? O sea, no es necesariamente, ¿no? Para todo el mundo. Bueno, nos encantaría seguir con la conversación porque la verdad que está súper interesante, pero ya es hora de abrir la librería. Así que bueno, muchas gracias Sabina por esta charla. Invitamos a todas a leer El Celo si no lo han hecho. Gracias nuevamente Pablo y a Pérgamo por recibirnos y nos escuchamos en la siguiente. Muchísimas gracias a vosotras y a Pérgamo.